Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet www.claudiacorichi.info. Gracias por continuar con nosotros en su programa Pulso Fórmula. Queremos, como siempre, saber su opinión. Puede escribirnos por medio de las redes sociales que aparecen a continuación en pantalla, y también le recuerdo que puede volver a ver este programa o aquellos que le hayan gustado a través de nuestro canal de YouTube Pulso Claudia Corichi. Continuando con nuestro tema de la semana, no podemos desvincular el tema de las recientes inundaciones en nuestro país con el problema del cambio climático. Los huracanes que azotan periódicamente las costas del país son un mecanismo de la Tierra también para repartir el exceso de calor de los trópicos a las zonas más frías. Para que se produzcan se deben dar varias circunstancias. La principal es la existencia de aguas muy cálidas en la superficie del océano. Pero ahí va una pregunta. ¿Qué provoca que la temperatura del agua sea tan alta? Aparte de los ciclos naturales de los océanos, se añade el posible efecto que está causando y que se ha causado ya durante hace algunos años el calentamiento global producto del cambio climático y de todo lo que durante años se ha abusado de la Tierra. El consenso entre los científicos es que estos largos ciclos, producto del viaje de las grandes corrientes oceánicas, son los responsables del actual aumento del número de huracanes no solo en nuestro país, sino en muchísimos lugares del mundo. El cambio climático es un cambio significativo y duradero de los patrones locales o globales del clima. Las causas pueden ser naturales, como por ejemplo, variaciones de radiación solar, erupciones volcánicas, circulación oceánica, procesos biológicos y otros. O pueden también, y esto es lo más grave y quizá lo que ha deteriorado en los últimos años tanto el clima, pueden ser estos causados por el hombre, como por ejemplo a través de la emisión de dióxido de carbono y otros gases que atrapan calor, así como la alteración del uso de grandes extensiones de suelos que causan finalmente un calentamiento global al estar cada vez más áridos. El calentamiento global es un aumento de la temperatura de la atmósfera terrestre que se ha estado observando desde finales del siglo XIX. Existe una certeza de que el 92% de lo que causa el calentamiento en el último siglo se debe al aumento de gases de efecto invernadero que resultan de las actividades humanas abusivas, como la quema de combustibles fósiles, como son el carbón, la gasolina, el gas natural, el petróleo, además de la deforestación. El efecto invernadero es un fenómeno natural en el cual la radiación del calor de la superficie es absorbida por los gases de la atmósfera y es remitida en todas direcciones, lo que resulta en un aumento de la temperatura superficial. Los gases más eficientes en absorber el calor se llaman gases de efecto invernadero. Entre ellos está el dióxido de carbono, que es el más perjudicial. Los patrones del clima seguirán cambiando con un ciclo del agua más intenso, con sequías por una parte e inundaciones más pronunciadas por otro, como lo hemos visto nosotros mismos en el país. Los especialistas han destacado que cada vez será más común hablar de las peores lluvias y las peores sequías, pues los fenómenos meteorológicos se están haciendo cada vez más extremos. Fíjese nada más. Un efecto casi inmediato de esto son las afectaciones a la disponibilidad de agua potable en muchas zonas del mundo. Las variaciones de precipitación reducen la captación pluvial, es decir, la captación de lluvia, en ciertos periodos del año. Hay que recordar que no solo aquí en México hemos sufrido por los fenómenos meteorológicos, sino que en recientes fechas han acontecido inundaciones muy duras de las que hemos tenido conocimiento en Pakistán, desprendimientos de tierra y lluvias intensas en China, fríos extremos en Perú y hasta mediados de agosto incendios forestales devastadores en Rusia. Y qué decir también de Estados Unidos, que ha vivido momentos muy difíciles en el año pasado. Y bueno, por decir algo más, en el caso de nuestro país, tan solo en 2010 y 2011 se habló constantemente de las intensas sequías. Por ejemplo, en Zacatecas, mi tierra, es una cosa verdaderamente terrible, mismas que hoy contrastan con las intensas lluvias que se están viviendo. El cambio ha sido dramático tan solo en un par de años. Mientras para el campo de algunas zonas de nuestro país las lluvias son una bendición y son benéficas, en otras zonas causan estragos profundos desde hace varios años, así como afectaciones en los centros urbanos, problemas de drenaje, problemas viales, en fin, lo que usted ya sabe. Incluso aquí en la Ciudad de México, tráfico verdaderamente desorbitado. Pero para seguir abundando sobre este y otros temas de los que hemos estado hablando, vamos a ir a ver esta cápsula, los invitamos.
basura donde sea, aún así habiendo botes de basura, la tira y eso pues es malo porque se tapan y entonces cuando vienen las lluvias pues se inunda. Verdad que sí, o sea, de verdad hacer conciencia esa parte de que no debemos tirar basura. Créeme que yo soy de las personas que cuando voy caminando y veo que alguien tira basura, de verdad quisiera que la basura se levantara y que le golpearas. Ey, levántame, no me dejes ahí. De verdad, porque si nosotros mismos provocamos que las coladeras se tapen y eso hace que las calles se inunden de agua llovida, entonces sí nos perjudica, ¿no? Porque yo vivo por Indios Verdes y por mi casa cuando llueve muchísimo sales del metro Indios Verdes y el agua te da las rodillas, entonces tienes que andar buscando cómo poderte pasar para llegar a tu casa. De acuerdo con un diagnóstico hecho en el 2008 por la Comisión de Asuntos Hidráulicos del Senado, las principales causas son la presencia de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, lo que disminuyó la capacidad de los cauces, y la falta de infraestructura hidráulica para el control de los ríos, obras de las mismas inconclusas y la falta de un plan de manejo de crecientes. Otro de los factores que influyeron en las inundaciones en Guerrero fue la mala planeación urbana. Buena parte de la culpa de las inundaciones son de las autoridades municipales, las que autorizaban fraccionar terrenos que eran zonas inundables de riesgo, ya que esto causa la deforestación y la erosión del terreno, lo que aumenta el riesgo de las mismas inundaciones. Zona Diamante, una de las más exclusivas de Acapulco, afectadas por el paso de Manuel, se encuentra en un humedal, por lo que ahora las autoridades revisan 7,000 casas de esta zona para determinar si es seguro que sus habitantes regresen a vivir a ellas. Hay que recordar que para ayudar a la recuperación de la infraestructura dañada por las lluvias e inundaciones en el país provocadas por los huracanes Ingrid y Manuel, el gobierno federal destinará al menos 39 millones de pesos. De este monto, 12 millones provendrán del Fondo Nacional de Desastres y el resto del Programa para la Aclaración del Crecimiento Económico. Estos últimos días, la SEDATU informó que aplicará los lineamientos de atlas de riesgos para evitar asentamientos humanos e industriales o turísticos en lugares no aptos para ellos. Resaltó que para cumplir estas disposiciones en este año se creó un registro nacional de reservas, en el que se reportará la ubicación de los terrenos donde se planea hacer casas, ya que antes los empresarios únicamente informaban de los desarrollos que construían mediante el registro único de vivienda. Lo que no estamos preparados es para el cambio climático, o sea, en realidad la ciudad supongo que tiene un sistema de desagüe lo suficiente. Lo que ha sucedido más bien es que, o sea, la intensidad de las lluvias ha aumentado año con año. Supongo que eso también tiene que ver con las inundaciones que hemos estado sufriendo. Pero digo, o sea, no solo nosotros, o sea, simplemente lo que sucedió en Nueva Orleans hace algunos años. O sea, estás hablando de un país primer mundista que sufrió, o sea, un ataque de la naturaleza de ese tipo y que Nueva Orleans todavía a la fecha no se puede levantar. Pues, o sea, seamos realistas, también un país tercermundista como el de nosotros, pues tampoco. O sea, es que no existe poder humano que pueda enfrentarse a las fuerzas de la naturaleza. Espero que le haya gustado y sobre todo se le haya hecho interesante. Como dijimos, existen medidas que pueden ayudar a reducir el incremento de los gases que en mayor o menor medida nos están afectando a todas y todos los habitantes de la Tierra. Algunos encuentran consolación en que el hecho de que los climas, los ecosistemas son complejos, en la actualidad solo se conocen y entienden de manera parcial y que, bueno, las consecuencias pueden no ser tan graves. Sin embargo, por otro lado, existe la posibilidad, como lo han señalado algunos científicos, que los efectos que vivimos sean mucho peores que los que se predicen hasta el momento y que puedan ponerse todavía más complicados en todo el mundo. Regresando del corte, tendremos una charla con el diputado federal, el tabasqueño Antonio Sansores, secretario de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, que nos hablará de este tema y además la verdad es que nos va a comentar algunos asuntos bien interesantes sobre lo que implica la prevención, pero también sobre lo que implica cuando ya se trabaja, cuando los hechos están consumados, que no creo que sea la mejor opción. No le cambie, esto es Pulso Fórmula. Regresamos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.